Mi nombre es Dimir Viana. Nací y vivo en Belo Horizonte, que es la cuarta ciudad más grande del Brasil. Soy artista popular, educador social y también soy profesor de teatro. Entre las diversas actividades que desarrollo, destaco mi trabajo como multiplicador de teatro del oprimido, un método artístico de carácter político y revolucionario. Y otro trabajo que tengo es el de cantante y compositor popular. Hago músicas para actividades educativas y movilización social y uso mi arte como forma de defender los derechos humanos. Yo tengo una actuación muy fuerte como multiplicador de teatro del oprimido. Mas que é o teatro del oprimido? E normalmente, como é meu trabalho? Eu hago um curso ou diversos cursos de formação para outras pessoas que podem utilizar este tipo de teatro em suas comunidades, em seus grupos, em espaços diversos da sociedade, em espaços mais tradicionais, de comunidades tradicionais ou comunidades mais urbanas também. El teatro del oprimido es un método de teatro que permite a todas las personas expresarse artísticamente. Sin embargo, esta forma de teatro tiene una clara intención de defender las personas y grupos oprimidos, sean hombres, mujeres, niños, jóvenes. Entonces, este es un método creado por el brasileño Augusto Boal y es la forma de teatro más practicada en todo el mundo, en los cinco continentes. Es un método compuesto de varias técnicas. Esto es muy importante. Primero, los practicantes realizan juegos teatrales que sirven para como puedo decir, para promover la desmecanización del cuerpo. Los juegos preparan las personas, los participantes, para ser actores y actrices. En otra fase, los participantes de un determinado grupo pueden montar pequeñas obras de una técnica importante del teatro do oprimido, que es el teatro fórum, o el teatro del foro, que normalmente es una historia creada a partir de la realidad de una comunidad en particular. El montaje presenta opresores y oprimidos claramente. Al fin de la presentación, los opresores vencen a los oprimidos. Entonces, esta presentación es dirigida a todas las personas de una determinada comunidad. Muy bien. Los opresores vencen a los oprimidos. La presentación está dirigida por una persona que llamamos de coringa. Normalmente soy yo, por ejemplo, que soy un educador social, un director del espectáculo de teatro fórum. Y en un determinado momento, al final de la sesión, yo como coringa abro a través de preguntas para las personas que quieran presentar alternativas para transformar una situación opresiva, para que cualquier persona pueda entrar en la escena para hacer una transformación con una actitud y no solamente con las palabras. Pueden entonces reemplazar a cualquier personaje que haya sufrido una opresión y oponerse al opresor como una forma de lucha, como una forma de actitud política para una reflexión y transformación de una particular situación de opresión. Bueno, yo puedo decir que
en más de 20 años de práctica con el teatro del oprimido, muchas situaciones interesantes, muchas situaciones positivas yo tengo vivido y puedo hablar de algunas para vosotros. Por ejemplo, situaciones con Teatro Fórum que trataba de las cuestiones de los recicladores en Brasil, o personas que viven en situaciones de calle, personas que viven en las calles de la ciudad. Entonces, organizábamos muchos espectáculos y presentábamos en las calles para escuchar la población, para ver cómo es la relación de la sociedad con estos personajes de la vida real. Tengo trabajado mucho con el teatro del oprimido en escuelas, em comunidades que sofrem muitas opressões em realidades rurales em Brasil. Como vosotros sabem, Brasil é um grande país onde temos muitos conflitos por la questão de la tierra. Também por outras questões, as pessoas que não têm casas, não vivem em situações de dignidade. Então, o teatro do oprimido me serve muito a mim e a los movimentos sociais para trabalhos de educação social e de mobilização política para a transformação das questões que são diversas em Brasil. Durante 15 anos, eu hice parte de uma ONG que trabalhava com recolectores de recicláveis, de resíduos em la cidade de Belo Horizonte. Pero é bueno dizer que em Brasil, em português, los recolectores, nosotros chamamos de catadores, los hombres y las catadoras, catadoras de materiales reciclables. Entonces, cuando digo recolectores o recolectoras, representa catadores y catadoras que viven en una situación de recolher los materiales en las calles de las ciudades pequeñas ou nas grandes cidades, organizam estes materiais e transportam para os espaços de reciclagem, que são diversos nas cidades, normalmente organizadas por associações e cooperativas. Então, por 15 anos eu hice parte de uma ONG, e meu trabalho sempre ha estado vinculado à educação social. Sempre trabalhei como artista, haciendo espetáculos teatrales e musicales com fines educativos e de movilização social para esta questão ambiental, que é uma questão também que traz as pessoas que normalmente viviam em situação de marginalidade e encontraram no mundo do reciclaje a possibilidade de sobreviver. Durante muito tempo, eu participei em uma associação que se chama, hasta hoje, la ASMARRE, Associação de Catadores e Catadoras de Belo Horizonte. E participei também em los primeiros momentos da organização do Movimento Nacional de Catadores, um movimento presente em todo o Brasil, o grande Brasil. Bien, nuestro trabajo con la arte popular fue muy hermoso y reconocido en toda la ciudad y también en el país. Para que os hagáis una idea, teníamos también una escuela de samba para los catadores y las catadoras que inauguraba oficialmente todos los años el Carnaval de Belo Horizonte, que era un modo, una posibilidad de hacer con que la ciudad pudiese ver estas personas como protagonistas también del mundo de la arte, de la cultura, porque son profesionales importantes para la cuestión ambiental del mundo contemporáneo.
Los miembros de la escuela de samba, por ejemplo, eran catadores y catadoras, sus hijos y también personas que vivían en las calles, porque muchas personas, antes de convertirse en catadores y catadoras, vivían en la calle en una situación de marginalidad total. Personas que vivían con problemas con alcohol, también con drogas, e encontraron en el mundo del reciclaje la posibilidad de vivir con más dignidad. Entonces, la organización de catadores fue una iniciativa de una entidad progresista de la Iglesia Católica que en portugués llamamos de pastoral do povo da rua. La pastoral que trabaja con las personas que viven sin casa, en situaciones de gran dificultad. Entonces, este es mi trabajo, sobre todo, de un artista social y movilizador social también para esta causa ambiental. Debo decir con mucho dolor. Debo decir que el gobierno de Bolsonaro representa la parte más anacrónica de la política. El actual presidente está muy lejos de los problemas contemporáneos. Esto significa que muchos de los logros y avances sociales en el campo de los derechos humanos, la educación, el desarrollo científico y las cuestiones ambientales se han visto amenazados. Lo que quiero decir con esto es que las causas sociales de minorías, como las indígenas, las causas de los negros, el movimiento LGBT, las causas ambientales sufren mucho. Brasil parece hoy un país aislado del mundo. Nuestro presidente ha demostrado explícitamente en sus propias palabras aspectos de machismo, homofobia y otras actitudes que no son comunes para un jefe de Estado. En otras palabras, estamos experimentando un gran revés. Las clases trabajadoras son las que más sufren. Respecto a la pandemia, nuestro país vive un estado lamentable. Hoy hay casi 170.000 muertos. Estamos en el mes de noviembre y los casos de contagio no mejoran. Al contrario, seguimos atravesando muchas dificultades. Para tener la dimensión de mala gestión gubernamental, durante el periodo de la pandemia tuvimos tres ministros de la salud, de la sanidad. En el campo ambiental, vemos que la Amazonía cada vez más sufre con una gestión totalmente equivocada, sin políticas importantes para toda la región amazónica. En general, estamos viviendo momentos muy complicados, lo que nos obliga a participar más en las luchas sociales por los derechos humanos, en la lucha por avanzar en las conquistas populares, porque el Brasil es un país extraordinario, de gente maravillosa, que no puede sufrir por gobiernos autoritarios que no gobiernan para grupos tan diferentes como los que tenemos en nuestro país. El Brasil es un universo de diversidad. Personas de diferentes colores, creencias y culturas también. Y eso es lo que nos convierte en un país con mucha belleza. Eso debo decir. En síntese, el Brasil vive un momento de gran dolor, de muchas, muchas dificultades. Yo tengo un mensaje
simple y directo. La tierra es el hogar de todos. No pertenece a una sola persona ni a un pequeño grupo de personas. Nos pertenece. Lo mejor que eso, nosotros también somos el mundo. Y en este sentido, lo importante es entender que cuando dicen que la juventud es el futuro del mundo, debemos pensar que el futuro comienza ahora. Así, todos nosotros debemos estar preparados para participar de todas las cuestiones alrededor. Tener el esfuerzo de mirar a todas las partes. Los esfuerzos para luchar para que todos se respeten. Cada acto revolucionario é um ato necessário e depende de nossa pequena atitude transformadora. E defender os direitos humanos, defender os direitos humanos é um dever de todos. Devemos compreender o que passa em nossa comunidade, em nossa cidade, em nosso continente e no planeta inteiro, entendendo que o planeta está formado por diferentes pessoas e culturas. E esta diversidade é o que nos hace únicos. Os direitos humanos e a luta por los direitos humanos é um dever de todos nós. Un beso grande desde el Brasil, con mucho, mucho gusto, mucho amor por las causas sociales, mucho amor por la vida. Todo mundo neste mundo precisa de carinho. Neste mundo precisa de carinho, precisa de um abraço, precisa de um consolo para quem estiver sozinho. Todo mundo neste mundo precisa de carinho, precisa de um abraço, precisa de um olhar para um outro no caminho. E se vier o sol, feito um afeto do firmamento, será bem mais do que a luz e calor que conduz a paz. E um gesto puro e simples valerá mais que o ouro e o louro da glória. Todo mundo neste mundo precisa de carinho. Todo mundo neste mundo precisa de carinho. Precisa de um abraço, precisa de um esforço para quem viver sozinho. Todo mundo neste mundo
precisa de carinho, precisa de um consolo, precisa de afeto para um outro caminho. E se vier o sol, feito um afeto do firmamento, será bem mais do que a luz e calor que conduz à paz. E o gesto puro e simples valerá mais que o ouro e o louro da glória. Um beijo, Barcelona. Todo mundo neste mundo precisa de carinho. Todo mundo neste mundo precisa de